Si estás empezando a trabajar en Darktable, no solo te recomiendo que te suscribas a mi canal y que veas todos mis vídeos, sino que además intentes evitar una serie de fallos que pueden hacer que el proceso de aprendizaje sea realmente frustrante. Si quieres que tu curva de aprendizaje se haga menos cuesta arriba, aprende a identificar y evitar los 6 errores que te traigo a continuación y gracias a eso podrás disfrutar mucho más del proceso. Empezamos. Vamos a empezar con el primer error. El primer error no es una ejecución incorrecta por nuestra parte en el revelado, sino es simplemente una creencia que a veces tenemos. Mirad, aquí tengo abierto Darktable y he abierto la mesa de luz. Tengo una serie de fotografías, pero lo he puesto para que veamos en grande solamente una de ellas, ¿no? Entonces así es como me muestra Darktable en la mesa de luz el fichero, ¿vale? Es un fichero RAW. Y así es como lo veo también si yo abro el fichero en el navegador, veo las miniaturas, etcétera. Vale, pero esto que estoy viendo aquí no es el fichero RAW. Esto es un JPG que viene incrustado dentro del RAW y en el que la cámara ha aplicado una serie de transformaciones. En cambio, si yo me voy al cuarto oscuro, voy a ver el fichero RAW tal cual como está en la cámara. Y como veis, ahora se ve todo mucho más apagado. ¿Veis? Que parece que nos ha desaturado, nos ha dejado todo mucho más plano y que parece que la imagen ha perdido interés. Nos tendemos a creer que Darktable nos está arruinando la fotografía, pero no, aquí Darktable no está haciendo nada. Me corrijo, está aplicando los ajustes que por defecto le hemos metido en nuestro flujo de trabajo preferente. Solamente eso. Otros editores te dan como punto de partida una imagen a la que ya le han metido más contraste, a la que ya le han metido más saturación y por tanto es una imagen hasta cierto punto manipulada, se me permite la expresión, se ha manipulado el RAW para que se parezca más a lo que veíamos en la cámara, ¿vale? No estoy queriendo decir que eso esté mal, estoy queriendo decir que es un punto de partida que otros han elegido por ti. Entonces, volviendo a lo que es el error que yo creo que se puede cometer muchas veces en Darktable, es el error de creer que Darktable le estropea la fotografía y ya no querer seguir trabajando con él. Esta fotografía, yo he trabajado con ella, he hecho 4 o 5 ajustes muy sencillos y os muestro cómo me ha quedado, ¿vale? He seguido un flujo de trabajo el normal que yo he explicado en muchos de mis vídeos y me ha quedado así, ¿vale? Entonces, para mí esto para mí es más impactante y más chulo que el JPG este, digamos que tiene incrustado el RAW y que es el que nos muestra Darktable cuando estamos en la mesa de luz, ¿vale? Así editado, a mí me parece que queda mejor. Vamos con otro error. Hay otro error muy típico que es el de intentar utilizar muchos módulos. Módulos hay en Darktable muchísimos módulos. Fijaros, la lista de módulos que hay es muy grande, ¿vale? Y eso que hay aquí algunos, incluso que no salen, que están obsoletos, pero que siguen pudiéndose aplicar, ¿vale? Entonces, eh, hay un error que es muy fácil de cometer, que es el de querer utilizar demasiados módulos. Mirad, por ejemplo, para tratar el color, fijaros, la cantidad de módulos que hay. Colorear, zonas de color, contraste de color, corrección de color, balance de color RGB, ecualizador de color, balance de color, mapeo de color, tabla de búsqueda de color, colores primarios RGB, calibración de color, etc. Hay muchos módulos. Entonces aquí mi recomendación es que utilicéis cada uno para lo que es adecuado y lo minimicéis al máximo. Yo, por ejemplo, utilizo calibración de color para muy pocas cosas, como para hacer, por ejemplo, pues un balance de blancos y a veces para bajar un poco el brillo en el cielo, eso me lo habéis visto hacer. Balance de color lo utilizo para aumentar un poquito la saturación y si quiero cambiar algo los colores, normalmente yo utilizo o ecualizador de color o colores primarios RGB. A veces también he utilizado tabla de búsqueda de color, pero nunca utilizo todos estos módulos a la vez, ¿vale? Y siempre intento yo, por el flujo de trabajo que yo sigo, trabajar solamente con módulos que son referidos a escena. Ahora a continuación hablaré de este tema. Pero por favor, no intentéis utilizar aquí demasiados módulos para que sirven para lo mismo, porque os vais a liar y luego si queréis deshacer cambios va a ser muy complicado. Seguir la trazabilidad de cómo se ha llegado hasta esta situación.
Error 3. El error 3 es uno que no diría que es propio de Darktable, pero que sí que es un error que puede ser muy común que nos encontremos y es el de no mirar el histograma. Fijaros, que yo tengo una fotografía y en mi ordenador, creo que es por cómo tengo yo calibrado el monitor de mi ordenador, que en realidad es un portátil, que está calibrado como viene de fábrica, creo que las imágenes me las muestra la pantalla más brillantes de lo que son en realidad. Y de hecho me he fijado muchas veces que luego al exportarlas y abrir las imágenes en otros ordenadores, en otros dispositivos, en el móvil, etcétera, me encuentro con que las veo muy oscuras, ¿vale? Entonces, he descubierto que una buena forma de evitar eso, de tener una imagen bien expuesta antes de exportarlo, es siempre mirar bien el histograma. Entonces, aquí yo esta imagen la veo que está muy bien expuesta, en mi ordenador la veo muy bien de exposición, pero mirando el histograma veo que tal vez va a estar demasiado oscura. Entonces, antes de exportarla, tendría que subir un poquito seguramente la exposición. Esto es una recomendación que no es solo propia para Darktable, pero que es un error que muchas veces podemos cometer. Otro error que a veces se puede cometer es un error en el que mezclamos módulos que trabajan referidos a escena con módulos que trabajan referidos a pantalla. Y yo, por mi flujo de trabajo, que lo tengo aquí escogido, flujo de trabajo lo tengo basado en escena y yo lo hago con eje X. Antes trabajaba con sigmoidal, que también os lo recomiendo. Y antes de que llegase película RGB, se trabajaba siempre en modo basado en la pantalla. Es decir, se trabajaba solamente con el rango dinámico que tiene la pantalla, que es mucho menor que el que tiene vuestra cámara. El flujo de trabajo basado en escena utiliza todo el rango dinámico de que disponemos. Es el modo de trabajar que se recomienda por parte de los gestores, los programadores y creadores de Darktable, y yo también es el que os recomiendo. No obstante, hay algunos módulos que no trabajan referido a escena. Cuando trabajamos referido a escena, el último módulo que se aplica antes de aplicar el perfil de color de salida, que ya convierte lo que está en las tripas del ordenador en algo que se ve en la pantalla, el último módulo es AGX o el compresor o mapeador de tono que estemos utilizando, AGX, sigmoidal o película RGB. Podemos utilizar módulos que no sean referidos a escena y esos se van a aplicar después de AGX. No pasa nada, no está prohibido, no va contra las tablas de la ley, lo podéis hacer, pero siempre tenéis que hacerlo siendo conscientes. Porque AGX, por ejemplo, o el mapeador de tono con el que estemos trabajando, controla la exposición y el contraste para que quede todo dentro de la gama y no tengamos o intenta evitar que tengamos problemas de recorte. Pero si yo ahora utilizo, por ejemplo, fijaros, he hecho una transformación para que tenga ocupado prácticamente todo el rango dinámico de mi pantalla, ¿vale? Y un pequeño cambio para evitar recortes. Ahora ocupo, digamos, todo el rango dinámico de que dispongo. Yo ahora puedo utilizar, por ejemplo, un módulo para incrementar el contraste local. Por ejemplo, puedo utilizar el módulo difuso nítido. Difuso nítido es un módulo que trabaja referido a escena. Si yo lo activo y aplico, por ejemplo, el preajuste de contraste local, aquí veis la transformación que me ha realizado y veis que está actuando antes de AG, ¿vale? Muy bien. Pero para aumentar el contraste local, yo tal vez podría utilizar otro módulo que se llama contraste local. He desactivado el módulo difuso nítido y activo el módulo contraste local. Como veis, este sí que me está generando problemas de recorte. ¿Por qué? Pues porque está actuando después de AGX, ¿vale? Entonces, AGX ya no está preservando todos los colores, todos los píxeles dentro de la gama y está haciendo que tengamos algunos problemas, ¿de acuerdo? Digamos que estamos entrando en un terreno en el que nuestro compresor de tono deja de actuar, ¿vale? No está prohibido, no hay ningún problema, se puede hacer, pero lo tenemos que hacer siendo conscientes.
Y esto me lleva a enlazar con el siguiente error, que es el de no entender el pixel pipe. Fijaros, aquí tengo una imagen en la que he estado trabajando un poco, está haciendo algunas pruebas y he aplicado algunos módulos, ¿vale? No es una imagen que tenga ningún interés particular. Pero resulta que, pues, por hacer algo interesante para esta explicación, se me ha ocurrido que estaría bien cambiarles el color a las flores, ¿vale? Lo he utilizado con el módulo balance de color RGB. Todo de momento muy bien. Es verdad que la transformación es horrorosa, en eso estoy de acuerdo con vosotros, pero solo quiero que lo veáis como un ejemplo. Supongamos que yo ahora quiero cambiar aquí el brillo o la saturación o hacer alguna transformación, la que sea, sobre estas flores de color rosado, anaranjado que tenemos en la pantalla. Y, por ejemplo, que se me ocurre hacerlo con el módulo ecualizador de color. Yo abro el ecualizador de color y me vengo a la pestaña, por ejemplo, de saturación o a la de brillo. Y pongamos por caso que yo quiero bajar el brillo de mis flores naranjas rosadas, ¿vale? Que estarán probablemente pues, por aquí. Entonces, toco este nodo y no está sucediendo nada. No está bajando el brillo. Ni que tampoco está aumentando el brillo. Con la saturación sucede prácticamente lo mismo. No estoy cambiando la saturación. ¿Por qué? Bueno, pues por una razón muy sencilla. Porque para el módulo ecualizador de color, estas flores eran amarillas. Fijaros ahora en el Pixel Pipe, el orden en el que se aplican los módulos. No es el orden en el que yo los he activado, sino el orden en el que cada módulo actúa. Si os fijáis, esto siempre va de abajo hacia arriba y el ecualizador de color, por defecto, actúa antes que el balance de color RGB. Balance de color RGB es el módulo que ha cambiado el color de estas flores que eran amarillas, las he cambiado a este color anaranjado o rosa. Entonces, ecualizador de color, como aunque yo lo active más tarde, como entra antes que balance de color RGB en lo que es el pixel pipe, resulta que, como vamos desde abajo hacia arriba, cuando el Darktable llega a este punto y activa el ecualizador de color, para él todavía no ha actuado balance de color RGB, aunque yo lo vea en la pantalla. Entonces, para él, para el ecualizador de tono, estas flores no son naranjas ni rosadas, son de color amarillo. Y por lo tanto, ¿vale? Entonces, es una cosa que yo tengo que tener en cuenta, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta el orden en el que los módulos se aplican. Es un error que debemos tratar de evitar. Hay un error que se puede cometer algunas veces y que no es un error propio de Darktable, sino que es un error típico que puede suceder muchas veces con las ediciones digitales, y es el de realizar ajustes destructivos demasiado tarde. Los ajustes destructivos, ajustes en los que se quita una parte de la imagen, deben realizarse al principio. Por ejemplo, una corrección de lente o, por ejemplo, un recorte. Si yo aquí quiero aplicar un recorte, lo debo hacer siempre antes de hacer el balance de blancos. ¿De acuerdo? Es importante. ¿Por qué? Pues porque si yo hago primero el balance de blancos, aquí con calibración de color, para ello se tiene en cuenta toda una muestra que es toda la imagen, ¿vale? A partir de los colores que hay, el programa ha hecho un balance de blancos. Si yo después aplico un recorte, y imagínate que quito el cielo, ¿vale? Ahora, ese balance de blancos que he hecho tiene sentido. He tenido en cuenta una franja de color azul muy brillante que estaba en la parte superior para hacer el balance de blancos y luego después me he cargado esa zona. Entonces, es un error que debemos evitar, ¿vale? Siempre recortar, intentar hacerlo siempre al principio. Y la corrección de lente también, ¿vale? Porque la corrección de lente, algunos píxeles pasan a quedar fuera, recortados fuera de la imagen. Entonces, es importante y es un consejo que sirve independientemente del software que utilicéis para editar vuestras fotografías. Y nada más por mi parte, estos son 6 de los, en mi opinión, errores
más típicos en Darktable, sobre todo cuando somos principiantes. Yo he caído en todos ellos y esa es mi lista, pero me gustaría conocer cuál es tu opinión. Me gustaría saber y que me pusieras en comentarios cuáles son los errores que a tu juicio son más típicos en Darktable. Seguro que todos podemos aprender de los errores que han cometido el resto de la comunidad que sigue este canal. Nada más por mi parte, espero que te haya sido interesante. Te recuerdo que si quieres seguir recibiendo contenido y avisos cada vez que se publique un vídeo, tienes el botón de suscripción a tu disposición. Y gracias por ver, gracias por todos vuestros comentarios, un saludo y hasta muy pronto.